nosotros teníamos previsto un cuestionario en donde podían ver cómo funcionaban estas preguntas ya desde un cuestionario. Pero bueno, por suerte había dicho print de pantalla, no es lo mismo, pero espero que lo puedan ver. Vamos a comenzar con estas dos primeras preguntas. Estas preguntas, si uno las ve, parecen preguntas numéricas. ¿Sí? Y, por ejemplo, si leo la primera, dice una persona deposita en plazo fijo 17.900 pesos por 30 días a una tasa de interés de 0,0225 para el plazo de la operación. Y nos pide calcular el importe a recibir en conceptos de interés. Como ven, me pide un número concreto. ¿Sí? ¿Qué tienen de interesante las preguntas calculadas? Que en realidad, detrás de cada uno de estos valores, hay lo que se llama comodines, que yo puedo fijar hasta 100 valores numéricos por cada pregunta, por cada uno de estos números. Entonces, a cada alumno prácticamente le toca una pregunta con el mismo enunciado, pero con una respuesta distinta. Hasta 100 respuestas distintas cada pregunta. En el caso que vamos a comenzar, voy a tratar de hacer ejemplos medianamente simples. Yo lo uso un montonazo en varias materias que tienen relación con las matemáticas. Y si ustedes ven, esta pregunta, la 1 y la 2, están relacionadas, que es una posibilidad que también tenemos, relacionar los números, es decir, que los números que me salen en la primera pregunta coincidan con los que corresponden a la segunda pregunta. ¿Sí? Acá no he reproducido el enunciado, podría haberlo hecho, y le tocaría exactamente los mismos números a la misma persona. Son preguntas complejas, ¿sí? Yo, como les dije, voy a comenzar con un ejemplo simple, pero ustedes pueden luego intentar, practicar. Disculpa, Evelyn, voy a decir algo que tal vez, pero porque no soy de la matemática, pero significa que cada alumno con la misma pregunta va a tener el mismo enunciado, pero donde haya números en ese enunciado, las cifras van a cambiar. Exactamente. Exactamente. Esa es la idea. Y obviamente la respuesta cambia. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar cargando la pregunta 1 y vamos a ir explicando paso a paso. Creo una nueva pregunta. Hay dos tipos de calculadas, en realidad son tres tipos de calculadas. La calculada común, que es la que vamos a usar nosotros, la calculada simple, que tiene un poco menos de opciones que la calculada, por lo tanto yo siempre uso la calculada, y después la calculada con opción múltiple, que lo vamos a ver como pregunta 3. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces con la calculada. Elijo esta opción de pregunta, y luego me va a pedir el nombre de la pregunta, vamos a poner prueba 1, y luego un enunciado. Yo, para ir un poco más rápido, tengo el enunciado prehecho, ese mismo que les había leído anteriormente. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? No sé si llegan a leer, voy a ver si puedo ampliar un poco la letra. Un poco más. Fíjense, ¿dónde teníamos números nosotros? Teníamos números, una persona deposita en plazo fijo tantos pesos. Entonces voy a escribir el signo peso porque quiero que me aparezca en la pregunta. Y luego vamos a escribir los comodines. ¿Cómo se escriben los comodines? Entre llaves. ¿Sí? Entonces, pongo llave, pongo una letra. En general yo uso una letra y un número, entonces tengo muchas posibilidades, A1, A2, A3 y así sucesivamente, por ejemplo. Vamos a ponerle A1 por 30 días a una tasa de interés de, y también quiero que la tasa de interés sea variable. Entonces voy a poner otro comodín acá, entre llaves, A sub 2 le voy a llamar. ¿Sí? Fíjense que en general, cuando yo hago este tipo de preguntas, le escribo un enunciado similar a este. Le pongo, indique solo el valor numérico, sin el signo peso, con 2 decimales,
utilizando como separador decimal la coma y no utilice separador de miles. Esto, tanto en las calculadas como en las numéricas, es un enunciado que suelo escribir. ¿Por qué? Porque la Moodle, si ellos lo escriben con punto al separador decimal, se las corrige bien. Pero a la hora de enviar el parcial o el examen, le figura un error, un triángulo rojo, le dicen ellos, los alumnos. Entonces, como les genera dudas si está bien enviado, si llegó completo, porque les figura como que es incompleta, está incompleta la pregunta, les aclaro para evitar ese problema, ¿sí? Siempre les aclaro que el separador decimal en los cuestionarios es la coma. Hasta ahora entonces tenemos el enunciado en donde hemos puesto dos comodines, que son números que nosotros queremos que varíen de una pregunta a otra, de un alumno a otro. Vamos a seguir completando. Tenemos que completar la fórmula para respuesta. Y aquí, si era un capital que depositaba en plazo fijo y tenía una tasa de interés y necesito encontrar los intereses, sería ese capital depositado por la tasa de interés. Entonces, es el comodín 1, que lo escribo A1 entre llave, por, como hacemos en el Excel, A2 entre llave. Debo elegir acá que la calificación es un 100% y que ¿qué tolerancia le doy? Yo en general uso tolerancia nominal. La relativa obviamente sería un 1% si es 0,01. Si pongo nominal, a veces le pongo algunos centavos más. Acá no debería haber, en este tipo de preguntas, donde es un producto de dos datos que le doy, mayor variabilidad, ¿sí? Pero supongamos que le ponemos 0,05. ¿Con cuántos decimales quiero que respondan? En este caso, 2 decimales. Y luego debemos continuar avanzando, ¿sí? Acá hay para distintas cosas, ¿sí? Por ejemplo, quiero evaluar una unidad de medida en particular, qué sucede cuando tenemos múltiples intentos, que en general en los exámenes no lo utilizamos, entonces voy a seguir de largo, ¿sí? Y acá empieza la parte de carga de los comodines en sí. Lo primero que me va a preguntar es, ¿cómo quiero que sean estos comodines? Si lo voy a usar solo en esta pregunta, voy a usar datos privados. Usará el mismo conjunto de datos privados que antes. Ahora, si yo quiero usar estos comodines en varias preguntas y simplemente en las que siguen cargar el comodín que diga A1, A2, entre llaves, y que la Moodle ya reconozca qué valores tienen esos comodines, voy a usar un nuevo conjunto de datos compartidos, ¿sí? Vamos a hacer eso en esta pregunta porque yo quiero que estos comodines lo compartas con la pregunta que sigue. Y como quiero que al mismo alumno le toquen los mismos datos, ¿sí? Voy a poner sincronizar. Y antes de avanzar, les voy a comentar algo que yo tengo como penados a mis compañeros de las distintas materias de que no me muevan los comodines, no me muevan las preguntas con comodines. En general, a las preguntas con comodines no les gustan que las muevan, digamos. Se suelen romper si se las cambia de categoría, si se las cambia de esas carpetas en donde las ubicamos en Moodle. Y aún más se rompen estas preguntas en donde tenemos datos compartidos y comodines sincronizados, ¿sí? Entonces, tener bien en claro en un comienzo dónde quiero ubicarlas, cómo las voy a utilizar, porque después, al moverlas, normalmente se rompen los comodines y hay que volverlos a cargar. Cuando yo quiero, como en este caso, que dos preguntas estén relacionadas, tienen que estar en la misma carpeta, ¿sí? Habiendo elegido esto, sigo a la última página. Siempre vamos a tener estas tres páginas en las preguntas calculadas. Y acá ya empiezo a elegir entre qué intervalo yo quiero que varíe ese comodín. Por ejemplo, vamos a ver qué había anotado para este comodín. Para este comodín, yo había elegido que varíe entre
100 y 200, ¿sí? Entonces, en mínimo pongo 100. En máximo pongo 200. Acá yo suelo cargar el límite inferior también, para que ya me quede con un valor válido, digamos. Y elijo con cuántos decimales. En este caso, como era un monto, voy a poner 0 decimales. En el caso del comodín 2, era una tasa. Entonces, yo voy a pedir que esa tasa varíe entre 0 y fíjense, en cada aula va variando un poco si es coma o es punto. En esta aula veo que tiene coma, en la aula virtual, presencial, tiene punto, ¿sí? Entonces, acá veo que tienen coma, voy a hacer 0,02 como mínimo. Y como máximo quiero que asuma un valor, esa tasa de 0,04. Vamos a pedirle varios decimales. Con tasas muchas veces en matemática financiera usamos muchos decimales. Y como les dije, yo acá reproduzco siempre el límite inferior, así me queda un valor válido. Dicho esto de cargar entre qué límites, qué intervalos quiero yo que me traiga valores a la pregunta la Moodle, tengo que agregar los conjuntos de comodines. Lo que hace entonces es crear conjuntos con estos comodines que hemos cargado. Supongamos que yo quiero 50 conjuntos, como les dije, puedo hacer hasta 100. Elijo acá 50 y pongo agregar. Fíjense, acá arriba, como es un comodín compartido, me dice que cuál es el nombre del comodín y cuántos conjuntos yo tengo de ese comodín. 50. ¿Sí? Son conjuntos entre los dos comodines, 50 en total. No es que tengo 50 de A sub 1 y 50 de A sub 2. Y puedo poner que me muestre cuáles son esos conjuntos. Supongamos que les pido que me muestre 5 conjuntos, ahí abajo de todos, ¿sí? Y en una pregunta le va a salir el 158 y una tasa de 0,0255. En otra pregunta le va a salir 147 y una tasa de 0,0213 y así sucesivamente. Esta página conviene cargarla tranquilo, prestando mucha atención, porque muchas veces cuando yo me equivoco acá, sobre todo cuando es un comodín de este tipo compartido, cambiarlo después es complicado. Siempre cuando veo los conjuntos que me tira acá abajo, siempre me termina saliendo uno con el valor que yo no quería usar, ¿sí? Alguno con un valor equivocado. Entonces, cuando yo me equivoco al cargar esta página, lo que hago muchas veces es cambiarle directamente el nombre del comodín y cargarlo absolutamente de vuelta, ¿sí? Porque muchas veces es difícil solucionar, aun cuando ponga que se me borren estos conjuntos, el valor que yo quiero de manera correcta, ¿sí? Una vez que hemos hecho estos pasos, pongo guardar y la pregunta está completa, ¿sí? Entonces, veo acá la vista previa, ¿sí? Y aquí, en esta vista previa, veo que tiró un valor de plazo fijo para deposita un capital de 173 pesos y una tasa de 0,0331. Muchas veces, cuando trabajo con este tipo de preguntas, yo digo, bueno, sí, pero en la práctica yo no voy a depositar con un número que termine en 3, en 4, en 5. Entonces lo que hago es, en el enunciado, usar una fórmula. Voy a usar una fórmula muy sencilla para que vean cómo podemos introducir en el enunciado fórmulas que me den un valor concreto. Ustedes pueden luego cargar fórmulas un poco más complejas, ¿sí? Entonces, teníamos este plazo fijo y yo digo, quiero que sea múltiplo de 10 o de 100, ¿sí? Para escribir una fórmula en el enunciado, tengo que abrir llave, poner igual, escribir la fórmula que quiero. Supongamos que este mismo valor yo lo quiero multiplicado por 100.
para que me den con 2 números ceros al final el monto. Y cierro llave. ¿Sí? Esto es solo en el enunciado. Luego, si lo uso en la fórmula de abajo, dado que el dato está por 100, lo tengo que incorporar también en la fórmula. Aquí no pongo la llave y el igual, sino directamente el comodín por 100, en este caso por la tasa. ¿Sí? Cada vez que hago una modificación, tengo que pasar las 3 páginas indefectiblemente. Entonces, voy a ir a la siguiente página, y guardar cambios. Ahora si veo ese enunciado, puedo ver que el capital a depositar es de 17.400 pesos. Antes me hubiese salido 174 pesos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Me voy a ir al chat. En el chat, Evelyn pregunta si esa modalidad sirve para palabras, que yo puse que creería que no porque es calculada. No, estas son numéricas. Sí. Y más arriba, Susana pregunta, ¿qué pasa en el caso con el error de arrastre? Pero no sé en qué momento lo preguntó. Así que si, Susana, si querés comentarnos tu pregunta. Sí, lo que yo había preguntado, o lo que quería preguntar, es si si el alumno comete un error en la pregunta de arriba y está relacionada con la que sigue, ¿cómo hago para evaluar ese error de arrastre? Claro, yo lo que busco es relacionar el enunciado, pero que no haya error de arrastre. Por ejemplo, si yo le doy el valor de la cuota, en un problema de matemática financiera, le doy el valor de la cuota, le puedo pedir el valor del préstamo en la primera pregunta. Y en la segunda pregunta, a lo mejor, el valor de una amortización. Que si él se equivoca en la primera pregunta, no importa porque la segunda es independiente de lo que haya calculado en la primera. ¿Sí? Entonces yo presto mucha atención en eso, en de no hacer cosas que al estar relacionadas arrastren el error. Claro. ¿Sí? Es como que usa el mismo enunciado para hacer varias preguntas, pero que no estén relacionadas entre sí las respuestas. Porque sí puede suceder que tenga medio parcial mal cuando en realidad se equivocó en la primera nada más. Entonces, claro, a eso me es refería. algo que sí presto mucha atención al realizar. ¿Sí? Ahora, una consulta. Entonces acá, en este ejemplo, no habría 2 preguntas relacionadas. En realidad es una pregunta donde aleatoriamente se van cambiando los valores del capital y de la tasa de interés. En esta sí, pero yo ahora iba a cargar una segunda pregunta relacionada con esta. En este caso sí, para hacer un ejemplo simple, sí tendríamos un error de arrastre si se equivocan en una u en otra. En realidad, a medias, porque pueden usar otra fórmula de cálculo y obtener la respuesta correcta a lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos a cargar esta segunda pregunta para que veamos que sea relacionado después al incorporarlo a un cuestionario. Bueno, voy a crear entonces una nueva pregunta. Después, Oscar, te borro todas estas preguntas del aula, perdón. Una segunda pregunta calculada en donde, como dije, tiene relación con este enunciado que usamos en la primera. ¿Sí? Para hacerlo rápido, nos dice que luego de transcurridos esos 30 días del plazo fijo, la persona lo renueva por 30 días más. ¿Cuál es el monto a recibir a cabo de los 60 días? ¿Sí? ¿Podría el alumno buscar de resolverlo con el resultado de la primera, pero no sería lo más fácil? Fíjense que yo acá en el enunciado no puse los comodines, pero sí los voy a poner en la fórmula. Podría haber vuelto a escribir todo el enunciado de la pregunta 1, no habría problemas, volvería a escribir los mismos comodines que en la pregunta 1. ¿Sí? Vamos entonces a escribir la fórmula de cálculo.
Y acá vamos a aprovechar para una fórmula que es una diferencia con lo que es Moodle respecto a el Excel. Nosotros teníamos un capital que era depositado en plazo fijo, que era el comodín a su 1%, ¿sí? Ese era el capital depositado en plazo fijo. Entonces lo tendríamos que multiplicar por 1 más la tasa de interés elevado al cuadrado, dado que van a pasar 2 unidades de tiempo en este caso. ¿Cuál es la fórmula que usa Moodle para elevar una base a un determinado exponente? POW. P-O-W. Entonces, escribo POW por POW, perdón, abro paréntesis y escribo 1 más la tasa era un comodín, a sub 2. Esa sería la base de mi potencia. Entonces, cuando ya escribí la base de mi potencia, pongo coma y después el exponente al cual quiero elevarlo. En este caso, al cuadrado. Y cierro el paréntesis. Entonces, de esa forma, he logrado multiplicar el capital inicial por 1 más la tasa elevada al cuadrado. Voy a poner de nuevo una variación relativa de 0,05, no debería haber aquí grandes diferencias, y paso de largo. ¿Sí? Sigo editando. Como yo ya había usado estos comodines, a su 1, a su 2, acá me dice, hay un comodín compartido con 50 valores numéricos que ya está definido y disponible, ¿no? Entonces, elijo usar un conjunto de datos compartidos ya existentes y elijo, como quiero que esté relacionado con la otra pregunta, sincronizar. Voy a la siguiente página y acá, si ustedes ya observan, ya me vienen cargados los comodines y aquí arriba me dice, este comodín a sub 1 y a sub 2 está siendo usado por la pregunta 1 y por la pregunta 2. Cuando lo incorporemos a distintos cuestionarios, me va a decir aquí a cuántos cuestionarios está incorporado. ¿Sí? Como los comodines ya están cargados, voy a guardar los cambios y ya estaría. ¿Bien? Voy a incorporarlos a un cuestionario. Voy a ir a armar un cuestionario oculto, no te preocupes, Oscar. Voy a armar un cuestionario en donde incorporemos estas dos preguntas. Esto obviamente lo teníamos ya hecho en el aula de exámenes, pero bueno, lamentablemente en el aula, perdón, virtual presencial, pero lamentablemente las perdimos. Ah, bueno, lo borré. Bueno, voy a agregar estas dos preguntas entonces para que veamos cómo salen aquí en el banco de preguntas. Veamos.
acá tenemos esta operación que con los mismos números de esta operación debo resolver esta segunda pregunta, ¿sí? Entonces, como ustedes después lo van a tener en el aula del curso, si ustedes quieren intentarlo, en una u otra, en estas dos preguntas están relacionadas. Vamos a, si no quedó duda con este tipo de preguntas, a agregar una pregunta calculada, pero con comodines. De choice con comodines. ¿Cómo se ven esas choice con comodines en el cuestionario? Fíjense, una choice común y corriente, pero a cada alumno le va a tocar en este caso, una función distinta, ¿sí? Aquí puse como comodines el valor que acompaña a x al cuadrado, este término independiente y el valor al cual tiende x, ¿sí? Entonces, vamos a usar este otro tipo de pregunta que figura como calculada opción múltiple. Vamos a llamarle prueba 3. Y acá teníamos, dada la siguiente función, yo ya lo he escrito con los comodines, dada la siguiente función, y igual a un comodín a sub 3 por x al cuadrado, menos otro comodín, calcular el valor numérico de la función si x tiende a este otro comodín, ¿sí? A sub 5. Entonces, nuevamente tengo que escribir las respuestas con los comodines. Lo único que acá yo voy a tener que escribir una respuesta para cada opción. A la que es correcta le ponemos el 100%. ¿Con cuántos decimales queremos que nos salga los comodines? Vamos a poner 0, porque acá eran valores enteros. Y vamos a escribir, nosotros queremos que nos salgan los comodines como no el comodín así como una respuesta con x al cuadrado y demás, que vale la pena aclarar aquí, no permite elevar ni poner subíndices en esta respuesta. Ya lo hemos intentado muchas veces y la verdad que no hemos encontrado la solución para poner exponentes o subíndices en estas respuestas de choice. Acá queremos que la respuesta sea un número y ese número tiene que surgir a partir de calcular el valor numérico de esta función. Entonces en la fórmula necesito escribir eso. Para que me salga un número y no los comodines escritos por separado, voy a tener que escribir la llave, el igual, en este caso a sub 3, por era x elevado al cuadrado, así que POU, teniendo en la base el comodín hacia el cual, en el cual evalué x, que era a sub 5, a sub 5 lo tengo que elevar al cuadrado, entonces POU, entre llaves a sub 5, 2, y luego le tenía que restar el comodín que figuraba como a sub 4. ¿Sí? Yo puedo escribir, por ejemplo, en la siguiente choice, en elección 2, lo mismo, pero sumado, por ejemplo. Aquí en elección 3 podría escribir otra cosa, por ejemplo, no sé, no pongo el primer valor, no lo multiplico por aquel valor que está multiplicado de x al cuadrado. Y así sucesivamente. En cada una tengo que elegir con cuántos decimales quiero que me aparezca la respuesta. En este caso, con 0 decimales. ¿Sí? Y después, los siguientes pasos son
más o menos como lo que habíamos trabajado anteriormente. En este caso, como no va a tener ninguna relación con otra pregunta, le pongo un conjunto de datos privados, no sincronizar y siguiente página. ¿Entre qué valores queremos que varíe A sub 3, A sub 4 y A sub 5? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, que A sub 3 varíe entre 2 y 8, entonces uso como mínimo 2, como máximo 8. Aquí siempre escribo yo el límite inferior y no quiero que tenga decimales. A sub 5 voy a decir que varíe entre menos 3, entre menos 5 y menos 1, por ejemplo. Y que no tenga decimales. Acá he puesto un valor dentro del intervalo válido. Y A sub 4 que varíe entre, por ejemplo, 2 y 10. Nuevamente pongo un valor válido y le pido que agregue un conjunto de estos comodines, por ejemplo, 40. Pongo agregar. Ya los cargó, fíjense que siempre me muestra el valor del último conjunto, en este caso del 40, y guardo. Voy a la vista previa, y fíjense, yo me he olvidado de cerrar con llaves. Cuando sucede esto, el alumno ve obviamente mal, ¿sí? Entonces vamos a volver a editar, cerramos con la llave correspondiente, las respuestas. Me faltó una llave en cada una de ellas, hacia el final. Ya está. Una aclaración que surge cuando uno empieza y a veces piensa que es un problema de la fórmula que está escribiendo. Normalmente cuando nos olvidamos de poner un paréntesis de cierre, por ejemplo, pusimos uno de apertura y no de cierre, la Moodle nos dice error de sintaxis comienza con POU, por ejemplo. Error de sintaxis comienza con, no sé, menos tanto. Eso normalmente es porque me falta algún paréntesis. Entonces, si les sale ese error, busquen qué paréntesis le está faltando, ¿sí? Normalmente sucede por eso. Pongo de nuevo la vista previa, ahora sí se tiene que haber solucionado. Como ven, le aparece como respuestas posibles de 7, 38 y 34. Esto es posible porque he escrito la sintaxis de esa respuesta a partir de llave igual y la fórmula correspondiente, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Me vuelvo al chat. ¿No? Sí, o sea, yo tengo, por ejemplo, una base de preguntas. Sonia preguntaba cuál es la correcta. Le ponemos rellenar con la respuesta correcta, así no lo calculamos, la 34. Yo tengo, por ejemplo, una base de preguntas que tiene 65 de este tipo de preguntas, con lo cual, y detrás de cada una de ellas tengo 100 conjuntos de datos, con lo cual hay 6.500 respuestas posibles. Por lo cual, a mí me resulta útil para estas cosas que se pueden evaluar de forma numérica, ¿no? Hay otras tantas cosas que no se pueden evaluar de esta forma. Sonia te pregunta, ¿cómo se pone en la pregunta para que evalúe? No sé bien si Sonia, ¿querés tomar la palabra? Sí, hasta ahí, perdón. No sé si me perdí en algún punto, pero en la primera parte veíamos cómo definíamos cuál era la opción correcta con ese cosito de la ñ. En estas,
¿cómo le digo al sistema cuál es la pregunta correcta? Le pongo el La 100%. respuesta correcta. Vuelvo a editar. Aquí en calificación, la respuesta correcta tiene el 100%. Gracias. Ninguna, ¿sí? Perfecto. Ese es el pedacito que me perdí. Gracias. Pues me quedaba ahí inconcluso. Gracias. De nada. Una consulta, Evelyn. En este caso, las opciones, siempre la correcta va a ser en donde está la fórmula correcta, podríamos decir. Claro, donde yo le pongo el 100%, sí. Está bien. Y siempre, o sea, va a ser fija. Si es la A, por más que cambien los valores, entonces siempre va a ser la A en este caso, porque la respuesta está configurada por una diferencia en la fórmula. ¿Puede ser? Pero en el examen vos podés poner que acá te aparezcan aleatorias estas respuestas. No sé, yo las cargo en el primer lugar normalmente porque me resulta más fácil para el control. Se puede poner que... Acá, baraja, a ver si tenemos... ¿dónde dice? Acá, barajar respuestas. Perfecto. En el examen aparecen de forma aleatoria en cualquier lugar. Bien, buenísimo. Bueno, y si no quedan dudas con esta pregunta, pasamos a las